Y Usacell fue el símbolo definitivo de estatus y poder hace 30 años, naciendo como una red de telecomunicaciones exclusiva para la élite política y financiera de México. Pero esa burbuja de lujo colapsó al ignorar que operaban en un país donde la inmensa mayoría vivía al día, y la ilusión de su supremacía se rompió. Se negaron a flexibilizar sus tarifas durante una crisis económica brutal y acumularon deudas millonarias, pasando de dueño en dueño, que cada vez los hundía más. Y lo peor es que dejaron que su mayor rival les arrebatara el monopolio por pura arrogancia de clase, eligiendo la quiebra absoluta antes que ofrecer un sistema de prepago a la clase chambeadora. Por eso, hoy veremos cómo la compañía de telefonía más codiciada del país terminó humillada y vendida por migajas. Si le preguntas a cualquier persona hoy en la calle, seguro te van a decir que Telcel nació siendo el rey absoluto y que siempre tuvo a México agarrado de los huevardos con su monopolio. Pero eso es una pendejada monumental, porque mira, hubo una época que sí, hace un montón, pero Usacell no solo era muchísimo más grande que la compañía de Carlos Slim, sino que literal la traía de su perra. Toda esta historia está bien interesante, te lo prometo, y empezó gracias a la visión de Carlos Peralta y su emporio corporativo, el grupo IUSA. Para que te des una idea del contexto, estos güeyes llevaban toda la vida haciendo cosas aburridísimas, pero que dejaban mucho dinero, fabricando cables de cobre, material para instalaciones eléctricas y, bueno, básicamente, cualquier medidor de luz que el país necesitara. Pero Peralta era un visionario, y vio el futuro antes que nadie porque se dio cuenta de que el verdadero negocio multimillonario ya no iba a estar en romper banquetas para enterrar alambres de un lado a otro, sino en vender puto aire como en el Lorax. Había que invertir en el espacio radioeléctrico. Así que el 4 de octubre de 1989, Usacell arrancó operaciones oficialmente. Y tenemos que situarnos en el México de esos años para entender el impacto. Era la época del espejismo económico salinista. El inicio de los 90, donde traer un teléfono mientras manejabas era el absoluto pináculo del lujo. La tecnología de frecuencias de radio y lo que eventualmente se convertiría en el estándar CDMA era brujería pura en un país que estaba acostumbrado a rogarle a Dios y esperar 1000 pinches años a que Telmex se dignara a instalarte una línea en tu casa. Obviamente, desde el día 1, esto no estaba pensado para el ciudadano promedio. Era un servicio estúpidamente caro, diseñado exclusivamente para la élite financiera o cualquier político pesado que quisiera apantallar en sus juntas. Traer uno de esos tabiques gigantescos como el mítico Motorola Dynatac pegado a la cara mientras caminabas por, no sé, Polanco era la máxima señal de estatus social. Usacell aprovechó el momento y empezó a crecer a lo bestia. Se expandieron súper rápido utilizando el músculo industrial y los conectes gubernamentales que el Grupo IUSA había cultivado por décadas. Por eso, armar la estructura a nivel nacional les fue bastante fácil, ya que conocían perfectamente las entrañas del país. Y mientras Usacell reinaba como el dios mexicano del Olimpo de las telecomunicaciones, en 1990 el gobierno privatizó Telmex para vendérselo a quién más que a Carlos Slim. La misma historia que te cuentan los ancianos de cómo el gobierno vendió teléfonos de México y no sé qué otras cosas de ancianos. Y mira, dentro del paquete venía incluida una empresa llamada Radio Móvil Dipsa. En ese momento Telcel era en verdad un chiste. Apenas empezaron con unos 35,000 clientes de base, mientras que Usacell dominaba por completo el mercado mirando a Telcel como un insecto. Su eslogan clásico era "Pensamos en ti". Pero ese en ti se refería única y exclusivamente a los cabrones que podían pagar facturas altísimas. Entonces ya te preguntarás si tenían la tecnología más avanzada, el respaldo de un monstruo industrial invencible, a los clientes de mayor poder adquisitivo y le llevaban años de ventaja a la Meda Slim. ¿Por qué carajos hoy en día el nombre Usacell no es más que un recuerdo borroso en la mente de unos cuantos, que terminó siendo absorbido por AT&T casi por lástima? Mira, para llegar a la respuesta hay que pasar por una mezcla letal de soberbia empresarial y un evento externo que nadie en México se esperaba. El infame error de diciembre de 1994 fue el balazo en la rodilla que mandó todo al carajo. La economía mexicana colapsó porque el peso se devaluó de forma asquerosa y las tasas de interés se dispararon de un 8% hasta un 150%. Este apocalipsis financiero le reventó en la cara a Usacell de una manera muy particular.
Como su modelo de negocio dependía exclusivamente de rentas mensuales, de pronto de toda esa base de ejecutivos intocables, algunos se quedaron sin liquidez, recortando de tajo gastos innecesarios como sus recibos telefónicos. En este punto crítico, Carlos Peralta y la mesa directiva de Usacell se enfrentaron a un dilema que definiría su historia. En serio, fue clave. Mira, tenían que decidir si flexibilizaban sus precios para atacar al mercado masivo. Una idea brillante y God más 200 de IQ. O la otra opción, mantener precios y seguir siendo la marca exclusiva de la élite mexicana. ¿Qué te digo? Tremenda cagada, menos 20 de 10 y ZZZ. Neta, nadie es tan pendejo como para... Eligieron la segunda. A pesar de que había analistas internos y señales de advertencia de que el mercado premium se estaba encogiendo a un ritmo insostenible, en lugar de adaptarse, eligieron la arrogancia de la clase y se aferraron a su estatus de marca inalcanzable. Ahora, mientras Usacell se asfixiaba en su propia soberbia, el pinche Slim vio la oportunidad perfecta para darles la vuelta. En 1996, Telcel se sacó de la manga un modelo que cambió la telefonía para siempre, el sistema prepago Amigo. La compañía empezó a subsidiar equipos básicos y los vendía baratos para que la gente nada más tuviera que ir a la tienda, meterles una tarjeta de 100 pesos. Y mira, lo que hizo a este modelo tan destructivo fue que eliminaba todas las barreras de entrada, porque ya no necesitabas ni historial crediticio, ni firmabas contratos o seguros y ni tenías que andar demostrando ingresos. Creas o no, esto fue una absoluta revolución tecnológica y hasta social, porque encajaba a la perfección con la realidad de México, un país donde la inmensa mayoría de la población vivía en la informalidad y ni de pedo tenía una cuenta de banco. El tiempo que le tomó a Telcel rebasar a Usacell fue ridículamente corto. El crecimiento de la base de usuarios de Slim fue explosivo, pero en las oficinas de Usacell estaban tan encerrados en su burbuja de privilegios que fueron lentísimos para notar esa masacre. Y mira, cuando por fin se dieron cuenta de que se estaban quedando sin clientes y que el prepago era el verdadero futuro, intentaron reaccionar lanzando su propio formato llamado Viva, pero fue un esfuerzo patético. Mira, cuando Viva salió al mercado, la oportunidad de recuperación simplemente ya no existía. Telcel ya tenía el monopolio mental del mexicano promedio, y la brecha de mercado se volvió todavía más abismal. Para que te des una idea de la humillación, hacia finales de los 90 Telcel ya presumía un ejército de 9 millones de líneas, mientras que Usacell apenas si lograba rasguñar 1 millón de clientes y ahogados en deudas. Sin flujo de dinero y viendo cómo Telcel los devoraba, a Usacell no le quedó de otra opción para sobrevivir a la llegada de los 2000 que empezar a venderle pedazos de la compañía a gigantes multinacionales. Para finales de los 90, Carlos Peralta se dio cuenta de que su estrategia de nicho mamador había valido nepe. Grupo USA necesitaba liquidez urgente, así que empezó a vender pedazos de la empresa Usacell. Aquí es donde entra Bell Atlantic en la década de los 90, los que hoy son Verizon, con la arrogante fantasía de rescatar el barco. Su gran meta era inyectar $1,000 millones para revivir Usacell, pero ni con todo ese dinero pudieron arreglar el desastre, principalmente porque el mercado ya no era el mismo y la empresa estaba podrida en sus cimientos. Luego llegó Vodafone, metiendo más dinero a una valoración estúpida porque pagaban una prima altísima que valoraba en $2,000 millones a una compañía que ya era un cadáver financiero. La verdadera razón de por qué estos gigantes no pudieron revivir a Usacell se resume en esa sigla, CDMA. Esta tecnología fue una trampa mortal para muchas operadoras. Mientras Telcel usaba el estándar GSM a nivel mundial, los usuarios de Usacell no tenían chips removibles en los teléfonos. Si querías cambiar de número, tenías que ir a huevo a un centro de atención para que te lo programaran manualmente. El catálogo de equipos era una verdadera lástima y el roaming internacional, pues ¿qué era eso? Ni había aquí en esta empresa. Y como hoy podemos darnos cuenta, las redes de la actualidad son una evolución directa del GSM. Entonces, esta era una sentencia de muerte. El resultado fue catastrófico. Entre 2005 y 2010, Telcel ya era el rey absoluto, dominando casi un 70% del mercado, mientras Usacell y otras compañías como Movistar se quedaban con las migajas. En 2001 llegó lo inevitable, la decadencia más que evidente. Mira, Usacell simplemente dejó de pagar una deuda
deuda monstruosa de más de 800 millones de dólares. Canceló la inversión en mantenimiento de antenas y la señal se volvió una auténtica porquería, ya que no había ni para pagar la factura de la luz, supongo. Hartos de tirar dinero a lo güey, Verizon y Vodafone dijeron ya estuvo, y terminaron vendiendo toda su participación por la ridícula cantidad de 10 millones de dólares, simplemente para no tener más pérdidas. Y aquí es donde hace su aparición otro pendejo, Ricardo Salinas Pliego, en el año 2003. Y es que, ¿qué lógica tiene comprar una empresa en quiebra por 10 millones? La cifra levantó muchas sospechas de corrupción y acuerdos bajo la mesa, pero pues, quién sabe. Salinas ya tenía un EFON desde 1998, así que su plan maestro era fusionar ambas empresas para hacerle frente a Slim. Sonaba brillante, pero les tomó 4 eternos años lograr la fusión debido a la densa burocracia y el insoportable desmadre contable que arrastraba Usacell. ¿Y Salinas mejoró la red en esos primeros años? No, claro que no. Solo la mantuvo conectada, por así decirlo, A un respirador artificial para que no muriera a la verga. Para 2010, la bomba de tiempo volvió a explotar. La deuda alcanzó los 12.047 millones de pesos y la empresa tuvo que entrar a lo que llaman concurso mercantil, la ley de quiebras en México. Es como un escudo legal donde le lloras a un juez para congelar los pagos y evitar que tus acreedores te quiten los muebles de la oficina. Sí, algo muy Salinas, ¿sabes? Contra todo pronóstico, en 2011 lograron un milagroso acuerdo y salieron del agujero negro. Pero aquí viene un episodio verdaderamente de telenovela cursi. Con la empresa supuestamente limpia, Emilio Azcárraga decidió meter a Televisa al juego en ese mismo 2011, invirtiendo 1.600 millones de dólares por la mitad de las acciones. Era una alianza bizarra e impensable, porque las dos grandes rivales de la televisión mexicana se unían como matrimonio por conveniencia. Y claro, el matrimonio fue un fracaso miserable. Sus egos chocaban todo el tiempo y seguían sangrando dinero de todas formas. Ahora sí que Televisa se fue al Oxxo por cigarros y papitas, pero realmente terminó huyendo cobardemente, vendiéndole su parte de regreso a Salinas por solo 717 millones de dólares. Y eso sí, tragándose una pérdida asquerosa. Antes de que el barco se hundiera por completo, Usacell tuvo su último respiro de gloria, una especie de gema bruta que a muchos nos salvó en nuestros momentos más humildes. Te hablo de la famosa BAM o banda ancha móvil. En esa época pre-Wi-Fi, donde tener internet en tu casa sí pues era un lujo, la BAM era el santo grial para estudiantes y oficinistas. Y este fue su último producto realmente querido. Pero luego llegó la era de los smartphones y ahí sí la cosa empezó a valer caca y ya ni hace falta que te explique qué pasó, ¿verdad? Y entonces llegó el 2014 cuando otro pendejo, el gobierno de Enrique Peña Nieto, saca su reforma de telecomunicaciones para romper el mercado y meter un montón de extranjeros. Es precisamente aquí cuando el tío Richie, el tío de toda esa bola de nacos que se la croman a diario en X, le compra a Televisa su mitad por 717 millones de dólares, para que ni 2 meses después Salinas le vendiera el 100% de la compañía a los gringos de AT&T por 2.500 millones. A ver, pendejo para los negocios no es tanto. Se embolsó una ganancia neta de más de 266 millones de dólares en 58 días. Los pobres ilusos de AT&T llegaron como los primos ingenuos del gabacho con la cartera abierta comprando cualquier mamada que les enseñes. De paso, también se compraron la empresa moribunda de Nextel y bueno, a un iPhone también. No sé, yo sí tengo buenos recuerdos con esta operadora y curiosamente sigue existiendo aunque ya nadie le hace caso. Pero bueno, en abril de 2016, Usacell simplemente dejó de existir y fue una transición ridículamente silenciosa. No hubo lloros, es más, muchos nos emocionamos y fuimos a adquirir una línea AT&T porque, ¿sabes? Era de Estados Unidos, güey, qué chido. Y mejoró el servicio, pues no. Al principio fue una absoluta cagada. Imagínate tratar de fusionar la estructura GSM con la tecnología de Nextel y el cadáver asqueroso de la red CDMA de Usacell. Fue un caos técnico bastante pesado que seguramente hizo sudar a más de un ingeniero. Hoy en día Telcel sigue dominando como el monstruo que es, mientras que AT&T se quedó estancado en un lejano 18%. Y de hecho, hay rumores no confirmados aún que AT&T está en negociaciones para vender sus operaciones móviles en México a Televisa, para irse porque aquí nomás no se puede. Me pone un poco triste porque yo uso AT&T
Y como soy un mamador, no me gusta que mi iPhone diga Telcel. Nah, mentira, la verdad es que en mi rancho jala mejor AT&T. Y por cierto, si te preguntas qué pasó con los dueños originales, bueno, los Peralta siguen forrados en dinero, haciendo cables para todo el país y la vida les sigue sonriendo. Por su parte, Salinas Pliego creyó que se había salido con la suya, pero dejó tantas deudas ocultas bajo la mesa que en 2020 AT&T lo demandó en una corte de Nueva York por $160 millones. Le debe un chingo al gobierno y nada más sale a llorar en Ventaneando. Y la verdad es que, ya para finalizar el video, no hace falta preguntarse si Yusacell podría haber sobrevivido. Ya sabes la respuesta, de hecho desde el capítulo 1. Una empresa que confundió la arrogancia con la identidad nunca tuvo otra salida. No los mató Slim, ni Salinas, ni los mató la devaluación, ni la tecnología. Los mató decidir, en el momento más crítico de su historia, que preferían morir de rodillas entre la élite que vivir de pie entre la gente trabajadora. Y eso, en un país como México, es un suicidio. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que el video te haya entretenido y aprendieras algo, pero no te vayas todavía, te recomiendo este otro para seguir más o menos con la historia. Nos vemos allá.